La graduación estaba a la vuelta de la esquina y yo había estado ocupada preparándome para la defensa de mi tesis. Había pasado una semana entera desde la última vez que vi a Isen. Después de la defensa, regresé al dormitorio y recibí un mensaje de él: ¿estás libre esta noche? La implicación era obvia. Respondí rápidamente, sí, y añadí: nos vemos en el lugar de siempre. Tengo algo que decirte. Isen no respondió, pero no le di mucha importancia. Rápidamente me puse un vestido, el que Isen me regaló la última vez que nos vimos. Mis compañeros de cuarto sabían que estaba saliendo con alguien, pero no sabían que mi novio era Isen. Voy a salir para una cita, dijo uno de ellos. Sí, ya pasó una semana. Hay que mantener la relación, respondí. Ella soltó un bufido de risa. Por la forma en que lo dijiste, cualquiera que te escuchara pensaría que estás cerrando un trato comercial. Sonreí sin responder y seguí empacando mis cosas. Ese vestido parece el último lanzamiento de la marca C. ¿Te lo regaló tu novio? Lo hizo, pero es una réplica, admití. La expresión de mi compañera de cuarto se volvió ligeramente desdeñosa. Un tipo que le da imitaciones a su novia es superficial o simplemente no le importa mucho. Realmente tienes que tener cuidado, Mia. Sé lo que hago, dije con calma, agarrando mi teléfono y la saludé. Nos vemos mañana. Hace 4 años, ingresé a la Universidad de Yanqing. En mi primer día en esta ciudad conocí a Isen. Él era el heredero del grupo Carter y yo era un estudiante pobre de las montañas, una chica con una discapacidad auditiva severa. Isen fue mi patrocinador y fue él quien me persiguió primero. Nunca entendí exactamente qué vio en mí. Yo estaba completamente arruinada, tan pobre que incluso mi viaje a la universidad fue pagado por los aldeanos que juntaron dinero. Mi apariencia era promedio en el mejor de los casos y tenía una discapacidad. Pero era cierto, él confesó primero. Luego siguió persiguiéndome sin darse por vencido. Encuentros casuales, flores, cenas a la luz de las velas. Él me abrió la puerta a un mundo nuevo. Menos de un mes después de conocernos, ya estábamos saliendo. Isen incluso me compró un apartamento cerca del campus, pero aún así elegí vivir en los dormitorios. Solo iba al apartamento cuando teníamos citas. Cuando vi a Isen me sorprendí un poco. Llegaste temprano, dije. Quería verte antes, respondió. Estaba trabajando, dejando su computadora portátil casualmente sobre la mesa. Ven aquí. Caminé obedientemente. De repente me atrajo hacia sus brazos con tanta fuerza que perdí el equilibrio y caí en su regazo. Mi falda revoloteó cuando aterricé. Esa noche, Isen estaba más salvaje que de costumbre. En medio del caos, no pude encontrar el momento adecuado para decir lo que quería. Solo pude aferrarme a él y seguirle el juego. Su teléfono vibraba sin parar sobre la mesa. Pude sentir claramente su cambio de humor. Él se estaba poniendo impaciente. Su agarre en mi cintura se apretó casi agresivamente. Cuando miré sus ojos profundos, no había deseo, ni ternura, solo una oleada de emoción inquieta. Me congelé por un segundo, luego de repente sonreí y besé sus delgados labios. Sabía que Isen tenía un amor de la infancia, un primer amor. Ella era hermosa y provenía de una familia adinerada. Su nombre era Charlotte. Había visto fotos de ella en el teléfono de Isen, una adolescente abrazada a un adolescente, los dos brillando de felicidad bajo la mirada admirativa de los demás. Isen nunca había evitado hablar de su exnovia delante de mí. Yo era feliz cuando estaba con él. Una vez le pregunté, ¿no eres feliz conmigo? Él respondió, es diferente. Me siento relajado cuando estoy contigo. No estar enamorado significaba que no tenía que hacer ningún esfuerzo. Y ese tipo de estado sin esfuerzo era, por supuesto, relajante. Pasamos de la sala a la cama. Isen no se molestó en revisar su teléfono, pero sabía que su corazón ya estaba en otra parte. También sabía que hoy era el día en que Charlotte regresaba al país. Tu teléfono está sonando, dije. No te preocupes por eso, murmuró, con los labios apretados en una línea dura, una mirada que solo usaba cuando estaba de mal humor. De repente, todo parecía no tener sentido. Lo empujé lejos. Caminé directamente al baño sin mirar atrás la expresión de Isen. No sabía si se sentía aliviado en ese momento. De todas formas, cuando salí la cama estaba vacía. Él también había desaparecido de la sala de estar. Solo la ropa esparcida en el suelo me recordaba que Isen realmente había estado allí, que todo lo que acababa de ocurrir no había sido una alucinación. Caminé sola hasta el sofá y saqué mi teléfono de mi bolso. Había un mensaje sin leer: él no puede dejarme ir. Si conoces tu lugar, debes retirarte por tu cuenta. Al final había una dirección. Isen había ido a ver a Charlotte. Pobre y sorda, esas eran las etiquetas que me quedaron pegadas. Pero cualquiera que pensara que yo era un conejito tímido y autocompasivo que no mordía, merecía lo que le pasara. Me sequé el cabello y lo peiné cerca de la línea del cabello, luego me puse el chip que Isen me había dado. En aquel entonces, bromeó, los chips no le sientan bien a todo el mundo. Tu cara no es perfecta y tu figura no supera a la de una modelo, pero tienes ese aire intelectual. Comparado con los vestidos elegantes, un chipao te sienta mejor. Esa fue la primera vez que usé uno.
Todavía recuerdo la sorpresa en los ojos de Isen. Estaba atónito. Me puse mis joyas y miré a la mujer en el espejo. No era la misma persona que había sido hace 4 años. El dinero realmente era el mejor producto para el cuidado de la piel. Cuando llegué al salón, Isen se vio visiblemente sorprendido. Por un momento, se quedó paralizado. Luego frunció el ceño profundamente mientras arrastraba a Charlotte tras él. La mirada en sus ojos mientras me miraba estaba llena de disgusto. Este no es un lugar donde deberías estar. Vuelve, dijo. Sonreí y saqué mi teléfono. En la pantalla había un mensaje de Charlotte invitándome a la cena de bienvenida. La señorita Xiao me invitó ella misma. ¿Vas a faltarle al respeto? La sala quedó en silencio. La atención de todos se dirigió hacia nosotros, curiosos, emocionados y llenos de desdén hacia mí. Charlotte claramente no esperaba mi llegada, y por un segundo, su expresión cambió. Tiró ligeramente de la manga de Isen. La señorita Lee es tu novia. Si no la hubiera invitado, habría parecido mal, como si estuviéramos atacándola. Su tono era agrio, y Isen de repente se rió. Justo delante de mí. Le dio una palmadita casual en la cabeza a Charlotte y dijo, ¿desde cuándo te preocupas por los sentimientos de los demás? Eso no es propio de ti. Luego añadió, Charlotte, ocúpate de esto tú misma. Charlotte miró a Isen y luego fue a sentarse en un sofá cercano. Isen parecía aún más divertido. Cuando se volvió hacia mí, la sonrisa en sus ojos todavía estaba allí, pero diferente de la forma en que miraba a Charlotte. Toqué la pulsera de jade en mi muñeca. Isen la había comprado por 10 millones en una subasta. Siempre había sido generoso conmigo. De repente, ya no tenía ganas de ponérselo difícil. Incluso si solo fue provocado por la mujer que amaba, ya había recibido suficiente de él a lo largo de los años. Ofrecer un poco de valor emocional a cambio parecía justo. Tener a tu ex y a tu novia actual en la misma habitación, dije con ligereza, burlándome de él. ¿No tienes miedo de que todo explote? Isen miró a Charlotte, que ahora estaba sentada con los brazos cruzados, fulminándolo con la mirada. Su estado de ánimo pareció mejorar visiblemente. Parece que a Charlotte no le agradas, dijo. Probablemente deberías irte. Lo haré, asentí. Luego le di una serie de números. Envía el pago por ruptura a esta cuenta. En el momento en que pronuncié las palabras tarifa de ruptura, una risa mezclada con desprecio resonó en la sala privada. Sabía que me miraban con desdén, pero nunca esperé ni necesité su aprobación. No éramos el mismo tipo de personas. Si los tomabas demasiado en serio, solo te hacías la vida más difícil. Se burló alguien, has estado con el chico de oro durante 4 años. ¿No has tenido suficiente? Solicitar una indemnización por ruptura. ¿No es eso ir demasiado lejos? No reconocí la voz, pero el hombre sostenía íntimamente el brazo de Charlotte. Claramente era parte de su círculo de élite. ¿Quién cree que el dinero es demasiado?, me dije a mí misma. ¿Una niña sorda de las montañas se atreve a querer tanto? ¿No tenían miedo de que me ahogara? La palabra sorda resonó nítidamente en mis oídos, incluso con mis audífonos. No había forma de que Isen no lo hubiera escuchado también. Pero no dijo ni una palabra, como si no fuera su novia. Afortunadamente, no esperaba que me defendiera en primer lugar. ¿Te gusta Isen?, lo dije rotundamente. La expresión del hombre cambió drásticamente. ¿Qué tonterías estás diciendo, Charlotte? No la escuches. Se lo está inventando todo. Conozco las reglas. Jamás iría tras el hombre de mi mejor amiga. Solté una suave carcajada. Si no te gustaba Isen, ¿por qué te asustas? Hago esto por Charlotte, insistió. Oh, si es por la señorita Xiao, quizá deberías aconsejarle que no se comporte como una rompehogares. Eso finalmente provocó una reacción en Isen. Su rostro permaneció sereno, pero había ira latente en sus ojos. Mía, cuida tus palabras. Llevábamos 4 años juntos. Nunca había sido especialmente cariñoso, pero nunca me había hablado con un tono tan frío y reprendedor. Confirmó lo que ya sospechaba. A Isen le gustaba Charlotte de verdad. Mi mano, apoyada en mi estómago, se congeló por un momento. Había algunas cosas que Isen ya no necesitaba saber. Alargarlo solo empeoraría las cosas para ambos. Ni siquiera habíamos roto. Aún no, y Charlotte ya me había enviado un mensaje para provocarme. Si rompehogares no fuera la palabra adecuada, la verdad es que no se me ocurría una mejor. Charlotte ya no podía quedarse sentada. Se puso de pie de un salto y se me acercó. ¿Sabes por qué Isen salió contigo? Es porque sus padres nos separaron. Tú, una chica pobre y con problemas de audición. ¿Sabes lo disgustados que se pusieron sus padres cuando te vieron? Por una fracción de segundo, casi pierdo el control de mi expresión. Había considerado que Isen solo estaba interesado en mí porque era diferente a la gente de su mundo, que tal vez confundía la compasión con el afecto. Pero nunca imaginé que la verdad sería aún más absurda, incluso más repugnante. Isen nunca te quiso, espetó. Mía, ¿puedes desaparecer de una vez?
Aunque yo no fuera más que barro y ella una perla, no me permitiría mostrar debilidad delante de ellos. Me volví hacia Isen. ¿Cuándo se transferirá la cuota de la ruptura? ¿Entonces de verdad quieres terminarlo?, preguntó, mirándome fijamente, dejando que Charlotte se aferrara a su brazo. Se ven perfectos juntos, como una pareja de cuento de hadas. Pertenecen al mismo mundo. Asentí, segura. Vi culpa y un destello de confusión en los ojos de Isen, pero no me permití creer que aún sentía algo por mí. Simplemente estaba desconcertado. No estaba acostumbrado a que lo dejaran. En esta relación, Isen siempre había sido quien tenía el control, quien tomaba las decisiones. Nunca imaginó que yo sería la que se iría. Y yo nunca pensé que duraríamos para siempre. Aún así, tal vez cuando acepté salir con él, me enamoré de verdad. Me había permitido fantasear con cosas que nunca fueron realistas. Pero en el momento en que vi cómo apreciaba las fotos de su primer amor y no podía dejarla ir, aplasté cualquier sentimiento que hubiera empezado a florecer. A Isen no le importaba. Si le importaba, ¿cómo podía recordar a su excelente de mí? Era el orgullo de mi familia, incluso de todo mi pueblo. Era su esperanza. Si me dejaba arrastrar a un pozo de desesperación emocional, nadie podría sacarme de ahí. Me saqué de nuevo. No podía decepcionar a quienes me amaban ni a la versión de mí misma que tanto había trabajado para llegar hasta aquí. No tenía ningún interés en seguirle la corriente a los juegos románticos de los ricos. Sostuve la mirada de Charlotte y le repetí a Isen, vamos a romper. Me sacó de la habitación privada. Caminaba rápido y me costó seguirle el ritmo con mis tacones de 8 centímetros. El fuerte golpeteo de mis zapatos contra el suelo resonó con fuerza por el pasillo. Finalmente, Isen se detuvo. Estábamos solos en la terraza. Encendió un cigarrillo y me miró. ¿Te importa? Sí. No me gusta el humo de segunda mano. Pero mi opinión ya no importaba. Antes, me habría ignorado de todos modos. Cuando tenía ganas de jugar, daba una larga calada y luego me besaba con el sabor a humo aún en los labios. Pero esta vez, la mano que sostenía el encendedor dudó. No encendió el cigarrillo. Simplemente jugueteó con él, perezosamente, aplastándolo con el envoltorio, jugueteando distraídamente. ¿Por qué quieres romper?, preguntó. Porque la mujer que amas ha vuelto, dije con calma. Le estoy haciendo sitio. Eres sorprendentemente sensata, dijo Isen. Bueno, si no lo fuera, ¿cómo podría haberme quedado contigo 4 años? Apoyados en la barandilla, charlamos como dos amigos normales. Dejamos atrás la desagradable escena en la habitación privada. Sin gritos, sin dramatismos, sin humillaciones. Al final, encendió el cigarrillo. El humo nos enroscaba, velando su mirada. Si Charlotte no hubiera vuelto, dijo en voz baja, quizá me habría casado contigo. El matrimonio es el cementerio del amor, respondí. Aunque hubieras querido casarte conmigo, quizá no habría aceptado. Isen pareció sorprendido. ¿No quieres ser la señora Carter? Parpadeé lentamente. Incluso si lo hubiera querido, ¿podrías habérmelo dado? Se quedó callado. Esa hipótesis nunca iba a suceder. En los mejores años de su vida, ya había conocido a Charlotte. Ni una sola vez consideró una segunda persona para el título de señora. Carter. ¿Qué quieres como regalo de ruptura?, preguntó. Así que esa era su forma de aceptar la ruptura. Aunque ya me había preparado mentalmente, un dolor sordo seguía asentándose en mi pecho. 4 años se habían ido así como así. Mirando el brillante horizonte de Yanqing, dije, quiero dinero. Estuviste conmigo solo por el dinero. En cualquier relación, alguien tiene que obtener algo a cambio, respondí con calma. Isen sonrió levemente y dio otra calada. ¿Entonces no valió la pena? Respondí con sinceridad. Lo intenté, pero no lo merecías. Se rió entre dientes. Eres muy listo. Con razón entraste en la Universidad de Yanqing con una admisión especial. Sacó su teléfono, lo tocó un par de veces y, un momento después, apareció un mensaje en el mío. La cuota de ruptura había sido transferida. Lo comprobé. Esa larga cadena de ceros sumaba exactamente 10 millones. Antes de conocer a Isen, esa cifra me había resultado inimaginable, como algo de otro mundo. Me utilizó, pero no podía decir que no me hubiera beneficiado estar con él. Les deseo a ti y a la señorita Jiao una vida feliz, dije con una leve sonrisa. Y que pronto tengas hermosos hijos. Hice un pequeño gesto con la mano, me di la vuelta y me alejé. No miré atrás. El día que recibí mi diploma y certificado de título, había pasado medio mes desde que Isen y yo rompimos. Nunca pertenecimos al mismo mundo. Una vez que ninguno de los dos hizo un esfuerzo, las cosas se desvanecieron naturalmente. Bloqueé su información de contacto. Aunque sabía que no intentaría comunicarse conmigo, el solo hecho de tener su nombre todavía en mi lista me molestaba. El apartamento que Isen me había dado fue vendido. Se vendió por 20 millones. En los últimos 4 años, me había regalado innumerables artículos de lujo, ropa, zapatos, bolsos y joyas. Todo ello, calculado, sumaba unos 50 millones.
El banco me notificó que el dinero había llegado. Al mismo tiempo, entré tranquilamente al hospital y me sacaron al niño de mi cuerpo. El procedimiento se desarrolló sin problemas. No caí en una espiral ni me hundí en la desesperación. Traer un niño a este mundo sin una familia amorosa y saludable es irresponsable. ¿Dónde está tu familia?, preguntó suavemente la enfermera. Repasaré con ellos las instrucciones del postoperatorio. No tengo familia, dije, y sus ojos se llenaron de simpatía. Después de colocarme la vía intravenosa, salió silenciosamente de la habitación. No escatimé en mí misma. Me alojé en una habitación privada. Sin compañeros de habitación, sin perturbaciones, solo médicos y enfermeras que venían cuando era necesario. La tarifa de ruptura que me dio Isen fue más que suficiente para cubrir mi recuperación. Permanecí en el hospital durante una semana entera antes de que me dieran el alta. El médico me recordó que debía descansar bien y regresar periódicamente para controles. En la entrada del hospital, me encontré con Isen y Charlotte. Charlotte se agarraba el estómago con dolor y Isen la sostenía en sus brazos. Instintivamente toqué mi propio vientre inferior. Tuve que admitir que en ese momento sentí envidia. Envidiaba a Charlotte por tener un hombre que la amaba completamente. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Isen. Visito a un paciente. Parecía que quería decir algo más, pero Charlotte le rodeó el cuello con los brazos y gimió. Isen, realmente me duele. No me despedí. Caminé directamente hasta la carretera y paré un taxi. Cuando entré, vi a Isen llevando a Charlotte al hospital. Sus pasos eran apresurados y no miró atrás ni una sola vez. No tenía parientes en Yanjin y no quería molestar a mis compañeros de habitación. Después de recibir el alta, no tuve más remedio que alojarme en un hotel. Tener dinero realmente hacía la vida más fácil. Sin él, no podría imaginar cuánto más difícil habría sido todo esto. Entonces, cuando la señora Carter apareció de repente, me sorprendí genuinamente. Ella me encontró en el vestíbulo del hotel y colocó un cheque sobre la mesa frente a mí. 10 millones. Cásate con mi hijo. Por un momento pensé que la había escuchado mal. Las familias de viejas fortunas como los Carter siempre habían sido muy estrictas con el estatus social, incluso si ella no aprobaba a Charlotte. Parecía poco probable que ella se diera por vencida y escogiera a alguien como yo como su nuera. Tía, su hijo y yo ya rompimos, luego nos reconciliamos. No me interesa. Esperaba que la señora Carter se enojara o me diera un discurso frío y condescendiente sobre no saber lo que me convenía. Pero en lugar de eso, sonrió y dijo, eres muy interesante. He oído que te ha ido bien en la escuela. Ya te han ofrecido una plaza para cursar tus estudios de posgrado en Alemania. Considera este dinero como un patrocinio. No soy ningún santo, respondí con calma. Pero no aceptaré dinero. Gracias por su generosidad, pero su hijo ya me dio más que suficiente en nuestra ruptura. No necesito otro aroma. Nadie piensa que tiene demasiado dinero. El dinero que no es mío me quema en las manos. Mía, eres una buena chica. Fue Isen quien no lo vio. La señora Carter no se parecía en nada a la digna y fría mujer de la alta sociedad que había imaginado. No quería pensar demasiado en si realmente le gustaba o si tenía algún motivo oculto. Desde el momento en que rompí con Isen, su mundo ya no tenía nada que ver conmigo. Señora Carter, supongo que no nos volveremos a ver. Como desees. Levanté mi vaso y tomé un sorbo de agua. Este sueño finalmente había terminado. Después de quedarme en el hotel otro medio mes, decidí volver a casa. Tomé un vuelo de 4 horas desde Yanjin a la capital provincial, luego 6 horas más en autobús para llegar a mi pequeño pueblo. Desde allí, todavía tenía que caminar 2 horas antes de llegar a casa. Para cuando llegué, ya era de noche. Mi madre estaba en el patio alimentando a las gallinas. Se veía más delgada de lo que recordaba. Mi padre acababa de volver de la calle y me vio primero. Mía, ¿cuándo volviste? ¿Por qué no avisaste antes? Podría haber ido a recogerte. El rostro honesto del hombre de mediana edad se iluminó de alegría. Agarró mi maleta y entró corriendo delante de mí en casa. Mía ha vuelto. Gritó en voz alta. De repente, la gente se reunió a mi alrededor. Me tomaron de las manos, me rodearon los hombros con los brazos y me llamaron por mi nombre una y otra vez. En sus voces, percibí añoranza y una especie de envidia por mí, por haber salido de las montañas. Pero no había malicia ni cálculo. Mi madre me apretó las manos con tanta fuerza que se le llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Ha pasado medio año. ¿Cómo te has puesto tan delgada de repente? Me toqué la cara. ¿En serio? Creí haber engordado. No, has adelgazado. Definitivamente has adelgazado, insistió, tomándome la mano. Mi mamá me condujo a la sala. Al bajar la vista, noté las grietas en sus manos. Viejas y profundas arrugas de años de trabajo. Una oleada de dolor me invadió el pecho, apreté sus dedos con más fuerza, conteniendo las lágrimas. Mía, ¿ha pasado algo ahí fuera? ¿Alguien te trató mal? Nadie, dije. Estoy muy feliz de finalmente estar en casa. Qué bueno que estás de vuelta. Es realmente bueno.
Mi abuela cumplió 80 años este año, pero todavía estaba llena de energía. La forma en que me miraba estaba llena de amor y preocupación. Crecí sobre su espalda. Ya fuera haciendo trabajos agrícolas o cuidando la casa, ella siempre me llevaba consigo. No teníamos mucho, pero yo era la única hija. Al crecer rodeada de amor, de repente me sentí en paz. Fui la primera persona de todo nuestro pueblo en ser aceptada en la universidad. Una enfermedad grave había agotado todos los ahorros de mi familia. El día que recibí mi carta de admisión, mucha gente del pueblo vino a nuestra casa para celebrar. Trajeron pollos, patos, peces y huevos, e incluso reunieron suficiente dinero para cubrir mis gastos de viaje. Durante mis 4 años en la universidad, volvía a casa 2 veces al año. Cada vez que volvía se armaba revuelo. Todo el mundo tenía curiosidad por saber cómo era Yanqing. Decían que el agua y el clima debían ser especiales allí porque cada vez que regresaba me veía más radiante. Incluso el jefe del pueblo vino. Él era primo de mi padre. Cuando estaba en la secundaria, cuando sufría acoso escolar, fueron mi padre y el jefe quienes me defendieron. No pudieron confrontar a los niños directamente, por lo que fueron a hablar con las familias de los acosadores. Esa fue la primera vez que vi a mi papá en una pelea. Sus ojos estaban rojos de furia. Cuando llegamos a casa, se derrumbó en los brazos de mi madre, sollozando y diciendo que me había fallado. Si hubiera ganado un poco más de dinero, tal vez mi enfermedad no habría empeorado tanto. No habría perdido la audición. No me habría convertido en blanco de burlas. No me habrían intimidado. No dormí ni un ojo esa noche. Esa fue también la noche en que aprendí lo que significaba protegerme. Entonces, ¿qué pasa si soy sorda? Todavía podría salir adelante y ocupar el primer puesto en mi grado todos los años. Yo no era inútil. Una vez que entré a la escuela secundaria, nadie se atrevió a intimidarme más. Incluso hice amigos cercanos. Pero después de los exámenes de ingreso a la universidad, todos tomamos caminos separados y las conexiones se desvanecieron lentamente. El jefe del pueblo se frotó las manos nerviosamente frente a mí. Mía, acabas de graduarte este año. ¿De dónde salió ese dinero? Antes de volver a casa, había enviado 100.000 yuanes al jefe de la aldea para ayudar a las familias necesitadas. Es de mi beca, dije. Eso no era una mentira. En realidad fue gracias a mi beca. Cuando entré a la universidad, todo el pueblo me ayudó, especialmente las tías que oraron y bendijeron mi éxito. Nunca olvidé esa bondad. Ahora quería devolver algo, aunque fuera un poco. Tío Tang, por favor acéptalo. Pero es demasiado, dijo. Ni siquiera has empezado a trabajar todavía. Tú también necesitarás dinero. Deberías conservarlo. No es frecuente que alguien de este pueblo entre a la universidad, añadió, y no cualquier escuela, sino la Universidad de Yanqing, la mejor del país. Todos esperaban que construyeras una vida allí. Eso es lo que me dijo hace años. Me alegré de no haberles decepcionado. Tío Tang, el mes que viene me voy al extranjero para realizar un posgrado. La escuela lo cubre todo. Por favor, toma este dinero. Si alguna vez surge algo con mi familia, seguiremos necesitando tu ayuda. Estudiar en el extranjero era casi inimaginable para la gente del pueblo. El jefe dijo, bien, bien, bien 3 veces seguidas. Mía, nos has hecho sentir muy orgullosos. Ya les había contado a mis padres que iba a viajar al extranjero. Al principio, les preocupaba el coste de la matrícula. Mi padre incluso consideró vender nuestras tierras de cultivo. Pero una vez que escucharon que la escuela lo financiaría todo, sus preocupaciones se calmaron y me apoyaron plenamente para dar este siguiente gran paso. El mes que pasé en casa fue el momento más tranquilo que he tenido en 4 años. Antes de irme, les di a mis padres una tarjeta bancaria. Solo tenía 100.000 yuanes, pero era suficiente para cubrir cualquier emergencia. No quería que supieran de Isen, así que les dije que lo había ganado trabajando a tiempo parcial a lo largo de los años. Una vez en el extranjero, planeé enviarles 2.000 yuanes cada mes solo para darles tranquilidad. El día que me fui, mis padres y mi abuela contuvieron las lágrimas. No tenían idea de cuándo volvería, especialmente mi abuela, que ya tenía 80 años. Ella estaba constantemente preocupada de no vivir para verme regresar. Le dije, abuela, vivirás una vida muy larga. La próxima vez que vuelva a casa, te llevaré a Yanqing para que veas los rascacielos, el tráfico y el bullicio de la ciudad. Ella sonrió entre lágrimas. Está bien, la abuela esperará a que vuelvas a casa. Cada vez que salía de casa, mi estado de ánimo ya estaba amargo, y ver a Isen lo llevaba al punto de quiebre. En la bulliciosa terminal del aeropuerto, él estaba allí, con un traje, imposible de ignorar. Se fue a casa, dijo. No quería hablar con él. Las personas que se separan no deberían seguir estando presentes en la vida del otro. Arrastrando mi maleta, caminé derecho hacia adelante sin siquiera mirarlo. Se oyeron pasos detrás de mí. Incluso sin darme la vuelta, supe que era Isen. Él agarró mi muñeca. De repente, recordé que esa era la misma mano a la que Xiaodet se había aferrado no hacía mucho tiempo. La había llevado en sus brazos y, en lugares que no conocía, tal vez habían hecho cosas aún más íntimas.
El asco surgió dentro de mí. Aparté mi mano de su agarre. Lo miré fríamente y le dije, ¿necesita algo, señor Carter? Sus ojos brillaron con culpa, confusión e incluso un toque de arrepentimiento. Siempre había sido sereno, inquebrantable y calculador. Verlo así era raro, pero como se esperaba de alguien nacido en el privilegio, rápidamente recuperó su calma habitual. Fui a tu apartamento a buscarte. Un hombre adulto aparece en el apartamento de su exnovia. ¿Qué podría querer? Charlotte está de regreso en Yankee, agregó. No creí ni por un segundo que Isen viniera a reconciliarse. ¿Estás buscando ligar? Dije burlonamente. O dejarme a un lado. Bajó la cabeza ligeramente. Dejé algo en tu apartamento. Entonces ve a revisar el contenedor de basura. Me giré con una sonrisa y me alejé. Las comisuras de mis labios cayeron en el momento en que me giré. Lo que antes parecía un juego con Isen ahora parecía insignificante. Mi coche está afuera, dijo. ¿A dónde vas? Puedo dejarte. Incluso el sonido de su voz empezaba a irritarme. Me desvié hacia la entrada del metro. Isen había nacido con una cuchara de plata en la boca. Él nunca había viajado en el metro. Probablemente ni siquiera sabía cómo funcionaban las puertas de entrada. Mía, espera, gritó. Miré hacia atrás y vi una expresión extraña. Parecía ansioso. Ya no lo entendía nada. Tenía a la mujer que amaba a su lado. ¿Por qué seguía persiguiéndome? Aceleré el paso, desapareciendo de su vista. No sabía qué le había pasado a Isen, pero al final me encontró de nuevo. Se abrió paso entre los vagones del tren hasta que me halló. No era hora punta, pero todos los asientos estaban ocupados. Me quedé en la esquina con mi maleta, y él a mi lado, agarrado al pasamanos con una mano. Desde fuera, probablemente parecía que me estaba abrazando a medias. Nunca había sido del tipo histérico. Solo podía ignorarlo. Vine aquí solo para recogerte, dijo. Aún así, no dije nada. No sé por qué, continuó, pero te he extrañado estos últimos días. Si no hubieras vuelto, podría haber ido a tu pueblo a buscarte. Eso cruzó la línea. Podía tolerar sus juegos emocionales, pero no le permitiría perturbar a mi familia. Podría venir de un entorno pobre y tener una discapacidad, pero seguía siendo el orgullo de mi familia. No dejaría que lo pisoteara una y otra vez. Señor Carter, no seré un tercero. Esta vez, se quedó callado. Hicimos el resto del camino en silencio hasta llegar a la Universidad de Yankee. Todavía tenía papeleo que completar antes de ir al extranjero. Alguien le había tomado fotos a Isen en el metro y las había publicado en línea. Solo me enteré cuando llegamos a la universidad y vi a Charlotte esperando en la puerta, visiblemente furiosa. Se abalanzó sobre mí y levantó la mano, lista para abofetearme. Le agarré la muñeca en el aire. Señorita Xiao, si está enferma, por favor, vaya al médico. ¡Qué descarada! Ya rompieron. ¿Por qué sigue aferrada a Isen? Me volví hacia Isen con una leve sonrisa. ¿Me estoy aferrando a usted? Isen frunció el ceño. Charlotte, no montes una escena. Le estás defendiendo, espetó Charlotte. Me da igual quien tenga razón. Tienes que ponerte de mi lado. Soy tu novia. Ah, así que ya estaban oficialmente juntos. Charlotte, vete a casa primero, dijo Isen. ¿Por qué debería irme?, espetó ella. Isen, eres mi novio. Por favor, aléjate de las mujeres indecentes. Charlotte, basta, advirtió. Ahora me estás insultando, gritó, con la incredulidad reflejada en su rostro. La gente que pasaba empezó a mirarnos, con curiosidad y juicio en sus ojos. No quería convertirme en un espectáculo público, así que seguí caminando, arrastrando mi maleta. En el momento en que mi mente se llenó de frustración, el mundo pareció quedarse en silencio. Entonces, de la nada, me empujaron con fuerza. La fuerza me hizo rodar por la acera inclinada, arrastrando mi maleta. El dolor me explotó en la nuca, y en la confusión, entre el mareo y la desorientación, vi a Isen corriendo hacia mí, con el pánico escrito en toda su cara. Mía, no te caigas. Despierta, gritó. Cuando por fin desperté de aquella niebla, dándome cuenta de que seguía viva, casi rompí a llorar de puro alivio. Solo tenía 22 años. Toda mi vida estaba por delante. Tenía que vivir. Mía, estás despierta, dijo Isen, con los ojos inyectados en sangre. Nunca lo había visto tan desaliñado. ¿Dónde está Charlotte?, pregunté. Sé que no quieres verla. La envié a casa. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Un día. Te dije que mantuvieras a Charlotte bajo control. Isen habló con suavidad, intentando apaciguarme. Tiene mal carácter. No te lo tomes a pecho. No me interesan las excusas. ¿Dónde está mi teléfono? Quizás por culpa, Isen fue inusualmente obediente. Me entregó el teléfono inmediatamente. Llamé a la policía. Pero antes de que pudiera terminar la primera frase, Isen me arrebató el teléfono de la mano. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Qué?
¿Esperas que lo deje pasar así como así? Mía, Charlotte. Fue ella quien te lastimó, pero está en una situación delicada con la familia Xiao. Si esto llega a la policía, le amargarán la vida. Es su problema. ¿Qué tiene que ver conmigo? Isen respiró hondo. Me disculparé en su nombre. Por la mujer que amaba, el orgulloso heredero de la familia Carter inclinó la cabeza. Lo miré y, por primera vez, no sentí absolutamente nada. ¿Cómo va a pagar las facturas del hospital, los gastos de nutrición, los daños emocionales? Su expresión se congeló por un momento. ¿Serán suficientes 10 millones? Señor. Carter, de verdad ama a su novia, dije rotundamente. Mía, lo creas o no, nunca quise que salieras herida. Bueno, 10 millones por una lesión. Supongo que salí ganando. Guardé mi teléfono en el bolsillo. Señor. Carter, me gustaría descansar ahora. ¿Puede irse? Estoy preocupada por usted. Mantener una distancia respetuosa con las mujeres, especialmente con su ex, es de esencia básica. En el pasado, yo era quien siempre intentaba complacer a Isen. Pero ahora, después de todo, era él quien no podía quedarse quieto. Descansa en paz. Te veré mañana. Cerré los ojos y no respondí. En cuanto se fue, llamé a mi asesor para ver si el incidente había alterado mis planes. Cuando supe que nada se había modificado, finalmente respiré hondo. Nadie se mete con mi futuro. Si lo intentan, no lo dejaré pasar. Dadas las circunstancias, la universidad aprobó mi solicitud de retrasar mi matrícula un mes. Al día siguiente, Isen volvió al hospital. Pero esta vez, llamé a Charlotte delante de él y le dije que viniera a buscar a su hombre. Ninguna mujer debería tener que tolerar a un novio indeciso. Charlotte irrumpió en mi habitación del hospital, gritando y chillando. En el calor del ataque, incluso le dio una bofetada a Isen, llamándolo cabrón sin corazón. Toda la escena fue un desastre. Isen, furioso, destrozó su teléfono, pero aún así no le puso un dedo encima a Charlotte. Quizás fui yo quien estaba siendo irrazonable. Después de eso, Isen nunca regresó. Curiosamente, me dio el espacio que necesitaba para recuperarme bien. El día de mi vuelo, fui directamente del hospital al aeropuerto. Allí, en la sala de embarque, me encontré con uno de mis compañeros de piso de la universidad. Él también viajaba a Alemania. Nos abrazamos fuerte en medio de la multitud. Me preguntó, ¿dónde está tu novio? ¿No está aquí para despedirte? Rompimos. Bien. Estuvieron juntos 4 años y él nunca tuvo el valor de conocer a tus amigos. No es precisamente un libro abierto. Cuanto antes salgas de eso, antes podrás empezar de cero. Sí. Asentí. Es hora de empezar de nuevo. Mientras el avión se elevaba entre las nubes, me despedí de Yang Jin. PD, desde la perspectiva de Isen después de romper con Mia. Después de romper con Mia, volví con Charlotte. Pero nuestra renovada relación no fue tan feliz como había imaginado. Y no dejaba de pensar en Mia. No era una belleza convencional y tenía una discapacidad. Pero había algo en ella, algo magnético que me atraía más y más cada día. Sí, estaba obsesionado con ella. Por eso, el día que Charlotte regresó al país, corrí a buscar a Mia. Durante esos breves momentos en los que todavía la amaba, pensé en confesarle las mentiras, las intenciones contradictorias. Me imaginé pidiéndole empezar de nuevo con ella. De verdad esta vez. Pero entonces Charlotte llamó, y esa sinceridad impulsiva se desmoronó. Nunca tuve la oportunidad de confesarme. Mia era inteligente, por supuesto. Se dio cuenta de lo distante que me había vuelto. Nunca he sido de los que ceden, y en ese momento, recordé lo que se sentía enamorarse por primera vez. No podía dejar ir a Charlotte, así que dejé a Mia atrás y fui a la cena de bienvenida de Charlotte. No esperaba que Mia apareciera, pero cuando descubrí que fue Charlotte quien la invitó, no me sorprendió. Charlotte siempre había tenido mal carácter, no ser querida en casa la había vuelto volátil. Pensé que era su forma de exigir atención. Entendía a Charlotte, por eso siempre perdoné su comportamiento. Pero no esperaba que Mia rompiera conmigo. Honestamente, entré un poco en pánico en ese momento. Me dije a mí mismo que Charlotte era a quien siempre había amado. Y como Mia no sabía cuál era su lugar y tenía que montar una escena delante de todos, entonces bien, que terminara. Charlotte me agarró del brazo, pero cuando miré a Mia a los ojos, no había ni una pizca de celos. Quizás solo estaba conmigo por dinero. Después de todo, en cuanto recibió la indemnización por la ruptura, me bloqueó. Extrañaba a Mia más de lo que jamás imaginé. Pensaba en ella mientras comía y dormía. Incluso durante las reuniones en la oficina, su nombre se me escapaba sin previo aviso. Una tarde, fui al apartamento. Fue entonces cuando descubrí que ya lo había vendido y que alguien más se había mudado. Más tarde, vi que otra mujer llevaba joyas que le regalé una vez. Había borrado nuestra relación por completo. No solo me bloqueó, sino que borró hasta el último rastro de nosotros. Entonces supe que mi madre había ido a buscarla. Mia se había negado a volver conmigo sin dudarlo ni avergonzarse. Estaba enfadado,
pero no sabía cómo desahogarme. Así que me sumergí en el trabajo. Incluso cuando Charlotte me invitó a salir, le dije que no. Apareció un par de veces, intentó discutir, incluso sugirió que nos mudáramos juntos. Me negué. Charlotte fue a quien no pude soltar durante años, pero ahora que estaba de vuelta a mi lado, solo podía pensar en Mia. Cuando supe que había regresado a Yanjin, no pude quedarme quieto. Fui al aeropuerto a buscarla, con la esperanza de crear un momento, algo que pudiéramos usar para reconciliarnos. Pero no esperaba que mi presencia le causara tantos problemas. Cuando se desplomó inconsciente en el suelo, me aterroricé. Temía que me odiara. Más aún, temía que muriera. Ese día fue el más agonizante de mi vida. Incluso pensé que si algo le pasaba a Mia, me aseguraría de que Charlotte sufriera por ello. Por suerte, Mia despertó. Quería arreglar las cosas, pero ella seguía alejándome, enviándome de vuelta a Charlotte una y otra vez. Cada vez que nos veíamos, terminaba mal. No la visité durante un mes entero. Cuando finalmente volví a verla, ya le habían dado de alta. Quería ir a buscarla, pero me obligué a ir primero a su médico de cabecera solo para ver cómo estaba. Su condición. La señorita Mia tuvo un aborto recientemente, dijo el médico. Y ahora tiene una lesión en la cabeza, pero se está recuperando bien. Mientras se cuide durante la recuperación, no habrá problemas mayores, dijo el médico. Aborto. La palabra me impactó como un rayo. Yo era el único hombre con el que Mia había estado. Si realmente hubiera estado embarazada, entonces el niño solo podría haber sido mío. Inmediatamente ordené que alguien revisara su historial médico. Había estado embarazada y realmente se había sometido al aborto ese día, afuera del hospital cuando pensé que solo estaba allí para un chequeo. En realidad, había estado terminando con la vida de nuestro hijo. Todos los pequeños detalles que había pasado por alto volvieron a mi mente. Llevaba ropa holgada. Caminaba lentamente. Su tez estaba pálida como un fantasma. No podía respirar. Quería preguntarle por qué. ¿Por qué había sido tan despiadada? ¿De verdad no sentía nada por mí? ¿Nada por el niño? Nuestro bebé se había ido, y yo ni siquiera lo sabía. Le dije a alguien que buscara su dirección actual, pero lo que recibí fue la noticia de que ya se había ido al extranjero por sus estudios. Era solo un billete de avión. Podía pagarlo. Corrí al aeropuerto lo más rápido que pude, pero justo cuando estaba a punto de irme, Charlotte saltó repentinamente delante de mi coche. No pude esquivar a tiempo. La golpeé. Charlotte nunca volvería a caminar. Lloró en mis brazos, rogándome que me quedara con ella. Dijo que Mia nunca volvería, y que aunque lo hiciera, nunca me aceptaría. Los genios tienen su orgullo, me dijo. Tenía razón. Aunque persiguiera a Mia hasta Alemania, seguiría sin reconciliarse conmigo. Mia no regresó al país hasta 5 años después. Para entonces, ya había obtenido su doctorado. Ese día, estaba a punto de salir de la ciudad en un viaje de negocios cuando apareció ante mis ojos. Sin previo aviso, sin ninguna señal. Estaba deslumbrante con su chico. Las mujeres de todo el aeropuerto se giraron para mirarla. Un hombre alto la rodeaba con el brazo por los hombros, empujando despreocupadamente una maleta con la otra mano. Estaban charlando, sonriendo, y así, sin más, desapareció de mi vista. No me vio ni una sola vez. Incluso cuando estaba a solo unos pasos, tan cerca que podría haberla tocado, no me vio. Me llevé una mano al corazón. La parte de mí que llevaba años entumecida, de repente latió con fuerza. Lo que sentí no fue solo el dolor de un amor perdido. Eran celos. Celos intensos, ardientes. Ese hombre podía abrazarla abiertamente delante de todo el mundo. Señor Carter, es hora de embarcar, dijo alguien. Cancelo, respondí. Luego me giré y corrí hacia donde se había ido Mia. Mia, llamé. 5 años después, sus ojos por fin se posaron en mí. Sonrió cortésmente. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Carter? Quise devolverle la sonrisa. Quise decir algo ligero y casual como ella, pero era como si tuviera algodón en la garganta. No pude articular palabra. Cariño, el coche está aquí, dijo el hombre a su lado. Señor Carter, adiós. Cariño, esa palabra resonó en mis oídos. Antes de que pudiera decir nada, Mia ya se había subido al coche con él. Durante todos estos años, no me había atrevido a investigar la vida de Mia. No me había atrevido a preguntar por ahí porque me había casado con Charlotte. Pero ahora, descubrir que Mia también podría estar casada, me dio escalofríos. Realmente no había más oportunidades entre nosotros. Mia estaba casada de verdad. Su esposo era chino-estadounidense. Había regresado a China solo para que ella construyera una vida a su lado. Fundó una empresa tecnológica, algo inspirado en el sueño de Tencent. Más tarde, investigué y descubrí que tenía su propio negocio en Alemania. Volver a China fue solo por Mia y tal vez para mantenerse ocupado. En su primer año de regreso, Mia trajo a su familia a Yanjin. Empezó a trabajar en la Universidad de Yanjin como profesora de matemáticas.
Ese mismo año, ella y su esposo donaron una escuela a su ciudad natal y establecieron una fundación benéfica que financió la educación de innumerables niños en pueblos de montaña. Años después, Mia dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Eran adorables. Vi fotos de ellos en su primer día de jardín de infancia y a menudo me preguntaba, si nuestro hijo hubiera sobrevivido, ¿habría sido niño o niña? Probablemente habría sido igual de adorable. En el 5.º año, los logros de investigación de Mia causaron revuelo en el mundo académico. La ascendieron a profesora titular antes de lo previsto. Más tarde supe que cambió de institución para dedicarse por completo a la investigación. Después de eso, dejé de saber nada de ella. A Mia le iba bien. Su carrera prosperaba. Todos la respetaban. Incluso quienes antes la menospreciaban, al hablar de Mia ahora tenían una inconfundible admiración en sus voces. Mi madre me dijo que no tenía ojo para los valores, que dejé escapar una verdadera joya. Creo que tenía razón. Estaba ciego. ¿Cómo, si no, pude no ver la sinceridad en el corazón de Mia? Si tan solo me hubiera aferrado a ella desde el principio, qué diferentes podrían haber sido las cosas. Nunca me divorcié de Charlotte. Simplemente nos quedamos separados todos estos años, torturándonos en silencio. Este fue el precio que pagué por pasarme de la raya con Mia. La historia de Mia termina aquí.